Seguimos dialogando en esta mañana calurosa aquí en la ciudad de Lambayeque, en el Parque 27 de diciembre, conocido también como Parque Venus, por esta hermosa estatua que vemos acá, con el joven estudiante, narrador, Edgar Ferreñán Yapapasca. Edgar, ¿qué lecturas han marcado en ti el derrotero, la pauta para consolidar la filosofía, la concepción estética de lo que estás produciendo literariamente? En ese sentido, como toda persona y todo escritor tiene un sentido intuitivo, se puede decir que las mejores historias son aquellas en la que tú sientes a los personajes. Incluso se puede decir que las mejores historias son aquellas que te presentan a personajes con los cuales tú te puedes topar en la calle, con los cuales incluso puedes trabar relaciones y hacer el amor. Esos personajes son muy difíciles de crear. Los personajes verdaderos, por ejemplo, puede decirse que mis influencias también se remontan a autores como el gran biógrafo Stefan Zweig, que retrató de una manera magistral a Casanova, a Balzac y a Magallanes. Puede decirse que otra influencia en este sentido fue Julio Cortázar, por la manera grande y expresiva en la que Julio Cortázar va digiriendo y va colocando sabiamente las palabras. En ese sentido, Jorge Luis Borges, hablando de los cuentos de Cortázar, dice que no se pueden resumir los cuentos, porque si alguien intenta resumir los cuentos, siente uno que algo hermoso se ha perdido. Y allí van dos, Stefan Zweig, Julio Cortázar, la magia irrefutable y todo ese misticismo de Jorge Luis Borges. También puede decirse que me ayudó algo de Lord Byron, Enrique Heine. Inevitablemente también los cuentos de Edgar Allan Poe, pero también no puedo olvidar y no puedo ser injusto con otro gran cuentista, Jack London. Y todas esas teorías que Jack London tomó del darwinismo social y los aplicó a sus cuentos. Son cuentos bastante terribles y hermosos. También he leído literatura anónima de aquella gente que escribió y que lamentablemente no ha quedado su nombre, pero sí han quedado las historias. He ido recogiendo esas historias. También otro de los grandes narradores es Henry James. Leí una excelente traducción de Otra Vuelta de Tuerca, que es una novela bastante buena y en la que se utiliza un recurso muy excelente, que es el recurso de la ambigüedad, en la que tú ya no sabes si los agentes demoníacos son los niños o la niñera. Y ese es un recurso bastante bueno e imprescindible para todo narrador, que es el recurso de la ambigüedad. Y ya he mencionado a Henry James y ahora es punto de pasar por otros. Uno de los escritores que me ha legado su pensamiento ha sido inevitablemente Ralph Waldo Emerson. Pero también hay que mencionar, y esto es bastante justo de mi parte, mencionar a un gran escritor, Constant Virgil Georgiou, cuya obra cumbre, La Hora 25, es una de las obras más perfectas y más ideológicas que he leído. En realidad puedo decir que a partir de la lectura de La Hora 25 cambió mi perspectiva total de la literatura. Y en ese sentido, allí yacen las influencias que he tenido, y las otras influencias son la vida misma y mi interés por la literatura. Cuando tú construyes un texto, un cuento específicamente, ¿qué influencias del medio, del entorno familiar, del entorno amical, del entorno social influyen en ti? ¿O es que pueden más las lecturas de las que has señalado anteriormente como eje temático? ¿Qué es lo que influye o cómo es que en ti surge la idea temática de un cuento? ¿Cómo se origina un cuento en ti? En ese sentido, todo cuento en mí nace primordialmente de la locura. Como toda persona no puedo desligarme de los recuerdos de la infancia, y los recuerdos de la infancia siempre van y siempre vienen, y siempre termino utilizando los escenarios de la infancia u otros escenarios que, a pesar de ser fabricados, se parecen inexplicablemente a los elementos de mi infancia. En realidad, cuando construyo un cuento, allí está la forma, la dejo madurar, crecer, y luego trato de imaginar a los personajes, ¿sí? Para hacerlo más fácil, exploro en mí mismo, porque en realidad todo nace de uno mismo y todo se plasma y todo termina llegando a uno mismo, como la famosa esfera de Parménides. Un cuento tiene que gustarme a mí primordialmente, porque si no me gusta a mí, termina yendo inevitablemente al fuego.
Un cuento tiene que gustarme a mí y sobre todo un cuento tiene que parecerse a mí, porque como ya se ha quedado dicho, todo cuento o toda escritura es una forma de exorcismo, de quitarse todas esas historias, porque las historias van, llegan, se posan en tu cabeza y luego ya no quieren salir, y para sacarlas hay que escribirlas. En sí, cuando escribo es porque quiero desalojar la historia de mi cabeza, porque ya se ha posicionado mucho tiempo y está allí dando vueltas y la tengo tan palpable que es necesario escribirla. Pero yo imagino las escenas, las repaso una y otra vez en mi cabeza, y hasta que ya tengo un conocimiento perfecto de ellas, luego voy y las plasmo en el papel. Y tiene que parecerse bastante a lo que yo he imaginado, pero en sí, mayormente sucede que lo que escribo casi no se parece a lo que he imaginado. Las historias que imagino en mi cabeza me parecen más buenas que las que termino escribiendo en un papel, pero hay que seguir en la lucha, porque se supone que esa es la misión de un escritor, seguir en la lucha. ¿Cuántos cuentos tienes ya terminados y cuántos están en proyecto? Tengo un promedio de 12 cuentos terminados y espero con ansias que salga uno de mi libro de cuentos para inicios del próximo año. Y hay ideas, sí, hay ideas bastantes, formas nuevas de expresión, porque un artista siempre tiene que estar buscando formas nuevas de expresión. Cada tema merece su forma de tratar, cada historia merece un modo distinto, una técnica distinta, porque no hay que conformarse solamente con la idea, sino hay que también buscar el molde ideal, la forma de que llegue, de que se compenetre, de que la historia se pegue a la piel de los lectores, porque como escribe Poe durante la lectura, el alma de los lectores está sujeta a la imperiosa orden del que lo ha escrito. Pero también un cuento, por así decirlo, tiene que divertirme en cierto modo. Gabriel García Márquez dice en uno de sus consejos que cuando el escritor se aburre escribiendo, el lector se aburre leyendo. Y así, una historia tiene que gustarme bastante, tiene que emocionarme, tengo que sentir los personajes, y espero con ansias, como ya lo dije, que salga mi libro de cuentos para inicios del próximo año. Tú has señalado tu insoportabilidad por cumplir la función pedagógica de docente, a lo mucho dices 2 años. ¿Cuál es tu visión de futuro? ¿Cómo te ves tú de aquí a 5, 10, 15 años como narrador? ¿O es que va a ser solo un aspecto accesorio? ¿La narración en ti será un aspecto accesorio a tu función principal docente o definitivamente abandonarás la docencia para dedicarte a la narrativa? Lo más probable es que en mí la docencia se subordine a la literatura, porque un ruso dijo, y un ruso de cuyo nombre he olvidado, que hay que decidirse entre vivir bien y escribir bien. En todo caso, no creo que soporte mucho mi labor docente, a lo sumo 2 o 3 años, y luego habrá que emigrar y buscar nuevas formas de narrativa. Y tengo la idea de un par de novelas que me están rondando, y sé que por labor humana, si soy artista, si soy escritor, no voy a poder dedicarme de pleno a la docencia. Así que hay que elegir entre ser profesor o ser artista, y el destino lógicamente ya me ha marcado el camino de artista, y con el paso de 3 o 4 años tendré que lamentablemente abandonar la profesión y dedicarme a escribir. A elegir una de las dos respuestas, a vivir bien o a escribir bien. En el contexto de los estudios de literatura, ¿cómo ves tú el panorama, el surgimiento de los círculos, de los nuevos narradores? En el caso específicamente de tu código, de la especialidad en sí, ¿crees tú que hay pasta, hay maduración, hay el perfil de nuevos narradores, de nuevos poetas en el contexto de la realidad universitaria de la Pedro Ruiz Gallo? Puede decirse que sí. Tenemos el ejemplo clásico del grupo Signos. En la universidad, por nuestra propia cuenta, hemos fundado un círculo e incluso distribuimos gratuitamente una revista con producciones de los compañeros y producciones de otros artistas ya universalmente reconocidos. Y el panorama es bastante bueno, porque he podido constatar que hay bastantes poetas en un número mayor que narradores, pero también hay narradores. Ahora el problema es que ya antes han habido narradores y sin embargo la literatura lambayecana es todavía la hermana menor, se puede decir, que la literatura de Trujillo. Y esto se debe a unas razones de orden bastante personal, porque la gente ama el arte pero no lo toma muy en serio, y en el arte hay que dejar todo, hay que dejar la piel, hay que dejar la sangre y hay que desangrarse en el papel, para hablarle metafóricamente. En realidad